Ya, no estoy usando la misma aplicación Meet para grabar, lo estoy usando un programa alterno, por eso quizás no salga la notificación de que se empezó a grabar, pero ya lo está haciendo. Bueno, como les había señalado, empezamos con principios físico-químico-biológicos, ¿no? Nosotros sabemos que la fisiología va a tratar de estudiar lo que vendría a ser la homeostasis del individuo. Va a intentar establecer o mantener los valores de determinados parámetros físico-químicos dentro de sus intervalos, de tal manera que el organismo pueda satisfacer sus requerimientos globales, ¿no? El ejemplo más clásico o básico es cómo nuestro organismo mantiene las concentraciones de solutos en nuestro líquido intersticial y en la sangre. Por ejemplo, aproximadamente el 60% del organismo es agua, y esta agua presenta soluciones iónicas, sodio, cloro, potasio, bicarbonato, así como nutrientes. 2/3 del 60% de este porcentaje se encuentra dentro de las células, dentro del líquido intracelular, y el tercio restante en el espacio extracelular. Entonces, un ejemplo básico de cómo la fisiología logra mantener estos valores dentro de su rango normal para que nuestro organismo pueda funcionar correctamente es, por ejemplo, la presión coloidosmótica o la presión oncótica. No sé si quizás hayan escuchado ese concepto. La presión oncótica no responde más a la presión que generan las proteínas dentro del líquido intracelular, de tal manera que evitan que se altere la concentración de estas mismas dentro del líquido intracelular, y si esta concentración se logra alterar, va a generar extravasación de contenido del líquido intracelular hacia el medio extracelular, y eso podría desencadenar en una manifestación fisiopatológica denominada edema, un signo clínico denominado edema, que cuando es generalizado se denomina nasarca, por ejemplo. Asimismo, señalar dentro de los líquidos biológicos que el volumen corporal varía con la edad. En los niños es alrededor del 75% del peso corporal, y en un adulto joven representa el 57% del peso corporal en el hombre y 47% en la mujer. ¿Por qué redondo o por qué señalo estos datos del porcentaje? El porcentaje del líquido corporal dentro del organismo es sumamente fundamental cuando nosotros, por ejemplo, tratamos de calcular la volemia del individuo, que en clínicas es fundamental. Cuando nosotros tratamos de vamos a reponer líquidos más adelante en clínicas, es importante nosotros conocer cuánto porcentaje de líquido estos presentan, porque nos va a ayudar a poder hacer los cálculos para poder elaborar nuestra terapéutica. ¿Está bien? Y bueno, a ver. Estos son datos que ustedes pues, que ya conocen quizás. En el medio extracelular es el líquido fuera de las células. Representa casi el 40% del agua total del cuerpo. Incluye el plasma, el líquido intersticial y el líquido transcelular. El catión más abundante del líquido extracelular es el sodio, nunca lo olviden. Y el anión más abundante es el cloro. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Cuando quizás la profesora ya les explicó la ecuación de Nernst, ¿no? Para poder calcular el potencial de acción, el potencial de membrana. Pero existe una ecuación alterna que se denomina la ecuación de Goldman, en la cual considera la participación de otros iones, dentro de los cuales está el cloro. Todo contrario a lo que hace la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst simplemente considera al sodio y al potasio, ¿cierto? Si es que no me equivoco. La ecuación de Nernst tiende a considerar solo estos dos iones para poder cuantificar la carga. En el líquido intracelular es el líquido dentro de las células y representa casi el 60% del agua total del cuerpo, y el catión más abundante es el potasio y el anión más abundante es el fosfato, ¿no? La composición de los líquidos corporales no es uniforme, tanto en el líquido intracelular como extracelular tiene una diferente concentración. Como se puede apreciar, en el líquido extracelular el sodio es de 140 mini equivalentes por litro, mientras que en el intra es el 14. Por otro lado, el potasio, antagónico, en el líquido extracelular solo es 4 mini equivalentes, mientras que en el intra es 120 mini equivalentes por litro. Entonces, acá nosotros nos debemos intentar sacar la conclusión de que estos iones presentan cargas.
Y la diferencia en la concentración que tienen tanto en el líquido extracelular como intracelular va a afectar en la polaridad que va a tener la célula. ¿Está bien? Y la polaridad, es decir, la carga que presenta la célula es fundamental. ¿Por qué? Porque en eso se fundamenta el potencial de acción. El potencial de acción es el cambio de polaridad de la membrana y es la base fisiológica de todos los tejidos excitables. Es la base fisiológica de cómo inicia la contracción muscular, es la base fisiológica de cómo se da el impulso nervioso. ¿Está bien? Entonces, esta diferencia en la composición de los líquidos corporales es fundamental para poder establecer la polaridad de una célula. Asimismo, destacar que la osmolaridad es igual en el líquido intracelular que en el líquido extracelular. Es decir, debe haber una concentración de solutos similar entre ambos lados de la membrana para evitar el movimiento o el flujo de estos solutos, porque siempre va a tender hacia el equilibrio. Y si no hay un equilibrio, van a estar en constante movimiento. Los riñones son los principales reguladores del equilibrio hidroelectrolítico. Eso lo vamos a ver en fisio renal, porque controlan la excreción de agua y electrolitos. Eso lo ampliaremos ya cuando hablaremos de fisio renal. El sistema endocrino del cuerpo ayuda a controlar el equilibrio hidroelectrolítico por medio de hormonas, ¿no? 3 principales: la aldosterona, la vasopresina y los péptidos natriuréticos, secretados por las células miocárdicas. Generalmente se tiende a pensar que las células miocárdicas simplemente presentan la capacidad del enotropismo, ¿no? De la contracción. Pero todo lo contrario, también tienen una función endocrina. Y estos péptidos natriuréticos también son importantes cuando se realizan pruebas de laboratorio. Dentro de los principios físico-químicos biológicos es fundamental entender el desplazamiento de los líquidos, ¿no? En primer lugar tenemos a la difusión. Quizás lo han escuchado cuando hicieron transporte de membrana con la doctora, ¿no? La difusión es el movimiento pasivo de partículas, de solutos, a través de una membrana permeable de un área de mayor concentración a otra de menor concentración. ¿Y ustedes por qué creen que se generará ese movimiento estocástico, ese movimiento al azar de las moléculas de una zona de mayor a menor concentración? Pueden participar, ¿no? Sería más didáctica la clase si participan. Bueno, igual no hay problema si no lo hacen. Bueno, está bien, no hay problema. La base físico-química en la cual se sustenta este movimiento de solutos radica en la energía cinética molecular que tienen los mismos. Dicho de otra forma, por energía cinética molecular yo me refiero a la energía propia que tiene todas estas moléculas, ¿no? A mayor concentración, más rápida es la difusión porque hay mayor energía colectiva en esa región. Entonces, como hay mayor energía, tiende a mayor movimiento, por eso se desplaza de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Por ejemplo, un ejemplo básico es el intercambio de gases en los alvéolos, ¿no? Y recordamos el concepto de permeable, siempre se va a dar a través de una membrana permeable, porque si la membrana no tiene permeabilidad, no va a dejar pasar a los solutos a pesar de que sea un área, a pesar que el área de mayor concentración supere 10 veces o 20 veces la concentración. Si no hay permeabilidad de la membrana, no va a pasar. ¿Qué es lo que sucede? Que es una de las características de nuestra membrana celular, ¿cierto? Nuestra membrana celular presenta una permeabilidad selectiva. Es decir, no va a dejar pasar toda clase de sustancias. Luego tenemos la filtración, fundamental en fisio renal. Es el movimiento de los líquidos a través de una membrana celular permeable o de la membrana de un vaso sanguíneo. Y esto ocurre debido a las diferencias en el volumen de agua, es decir, la presión hidrostática, que presiona contra las paredes, ¿no? Esto creo que lo vemos en el día a día, es un fenómeno cotidiano. Entonces, en la filtración, la base físico-química es la presión hidrostática. Y en la difusión es la alta energía cinética molecular que presentan las moléculas en un área de mayor concentración
que les va a permitir desplazarse hacia una zona de menor concentración, ¿no? En los líquidos viscosos, más viscosos que el agua, como la sangre, tiene una mayor presión hidrostática, ¿no? Debido a su peso y a su volumen. La viscosidad es también un factor fundamental al momento de hablar de permeabilidad. Como lo veremos más adelante, para nosotros poder determinar si un soluto va a ser permeable o no, vamos a tomar en consideración determinados parámetros. Por ejemplo, el coeficiente de difusión, el coeficiente de partición, y uno de estos parámetros es la viscosidad. Lo veremos en la clase más adelante. La ósmosis. La ósmosis es el desplazamiento de moléculas de agua. En la mayoría de libros te ponen el desplazamiento del solvente, ¿no? Pero el solvente universal es el agua. En casi todas las soluciones del organismo, por no decir en todas, el solvente es el agua. Es por eso que puede usarse como sinónimo desplazamiento de moléculas de agua por una membrana semipermeable a través de un gradiente de concentración. El agua se desplaza de áreas de concentración más baja a otras de concentración más alta, hasta que la concentración es la misma en ambos lados de la membrana. O sea, el fenómeno de ósmosis es antagónico al fenómeno de la difusión, ¿cierto? Porque en la difusión se mueve, como lo mencioné, de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Pero en el caso de la ósmosis va de una zona de concentración más baja a otras con una concentración más alta. Y esto, un ejemplo bastante clásico para poder demostrar la ósmosis es cuando nosotros colocamos una gota de agua en diferentes tipos de soluciones, ¿cierto? Recordemos que las soluciones pueden ser hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. Una solución hipotónica es cuando hay una baja concentración de solutos en el medio extracelular. Una solución isotónica es cuando presenta la misma cantidad de solutos tanto en el medio extra como en el medio intra. Y una solución hipertónica es cuando hay una mayor concentración de solutos en el medio extracelular. Entonces, una célula animal va a tener un diferente comportamiento en cada uno de estos medios. A ver, lo iba a señalar acá, pero ya que lo estoy mencionando. Cuando nosotros ponemos un eritrocito, pongamos por ejemplo, un eritrocito, este eritrocito en un medio hipotónico, es decir, en un medio en el cual va a haber una mayor cantidad de agua, en el medio extracelular, ¿qué es lo que va a suceder? Por ósmosis, el agua que va a estar en el medio extracelular, el agua que va a estar en el medio intracelular, que presenta una mayor concentración de solutos, va a querer movilizarse hacia este mismo. ¿Por qué? Porque el agua siempre, ténganlo en consideración, va a intentar diluir una zona de alta concentración. Entonces, si presenta mayor concentración el medio intracelular, el agua se va a movilizar hacia él. Y eso es lo que va a generar una mayor turgencia en la célula. En el eritrocito en este caso, ¿no? Va a hacer que se hinche, ¿no? Va a estar turgente. Por otro lado, si es una solución hipertónica, donde va a haber mayor concentración de solutos en el medio extracelular, el agua se va a movilizar hacia el medio extra porque va a intentar diluir esta alta concentración y la célula va a perder agua. Se va, como por decirlo de manera coloquial, se va a arrugar. Y este fenómeno se denomina crenación. Por otro lado, en un medio isotónico no va a suceder nada porque como están a la misma concentración, no hay ninguna diferencia en la gradiente de concentración, el agua no va a tener ningún estímulo para movilizarse. ¿Está bien? Bueno, otra característica de la ósmosis es que es un tipo de difusión, por ende es pasiva y no requiere energía celular. Esto es muy importante. Y por ejemplo, podemos señalar la reabsorción de agua en los túbulos de la nefrona o la absorción de agua en el tubo digestivo.
También se habla de la presión osmótica, ¿no? Que es la presión que se requiere para detener la ósmosis. Para calcular la presión osmótica se utiliza la ecuación de Van Hoff, que es la que estoy presentando en la diapositiva, donde M es la molaridad de la disolución. Recordemos que la molaridad es igual al número de solutos de la solución sobre el volumen de la solución, no olvidarlo. R es la constante de gases, en este caso se asume el 0,0821 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol, y T es la temperatura absoluta, ¿no? No estoy seguro si la doctora Rabines tomará preguntas de cálculo, pero tiende a ser una pregunta bastante frecuente calcular la presión osmótica. Y bueno, esto ya les había señalado. Y bueno, de esta forma que tenemos esta parte introductoria, ¿no?, de fisiología. Ahora voy a pasar a compartir la segunda PPT, que es transporte de membrana. ¿Les quedó alguna duda sobre esta parte? Básicamente lo que he hablado es de el movimiento de líquidos, ¿no?, que es importante para poder comprender el transporte de la membrana. Si tienen alguna duda pueden hacérmela ahorita o por WhatsApp, ya no tengo ningún problema en responder. Esta segunda cápite es transporte a través de la membrana. Vamos a hablar de estructura de la membrana celular, características de la membrana celular, el transporte pasivo de membrana, la ecuación de Nernst, también podemos hablar de la ecuación de Goldman, y el transporte activo de membrana, ¿no? Entonces, haciendo un recordaris de biología celular, ¿no?, que llevaron el año pasado, la estructura de la membrana celular, también denominada plasmalema, es una capa glucolipoproteica, porque presenta estos tres moléculas orgánicas, ¿cierto? El porcentaje, esto varía en función a la literatura que revisamos, pero tiende a ser 40% en lípidos, 50% de proteínas y 10% de carbohidratos, ¿no? Entonces, es una estructura glucolipoproteica, permeable y selectiva, ¿no?, que envuelve al citoplasma y separa el medio extracelular del medio intracelular. Su estructura fue acuñada, ¿no?, o demostrada o propuesta en 1972 por Singer y Nicholson, la cual señala que la membrana está constituida por una doble capa de fosfolípidos en la cual hay proteínas asociadas, ¿no? Las proteínas integrales o intrínsecas, que se encuentran sumergidas, ahí se ven en la gráfica, mientras que las periféricas o extrínsecas están solo en la superficie. Pero eso solamente es un esbozo, ¿no? El plasmalema es mucho más complejo. Dentro de los lípidos encontramos a los fosfolípidos, a los colesterol y a los glucolípidos. Bueno, entonces empezamos hablando de los lípidos, ¿no? Los lípidos fundamentales de la membrana celular, que son los fosfolípidos, los cuales presentan una naturaleza anfipática. ¿A qué se denominaba anfipatía, no? Anfipatía simplemente responde a que esta molécula presenta dos regiones, de la cual una es polar o hidrofílica y la otra es hidrofóbica o apolar. Recordemos que la región hidrofílica tiende a estar, evidentemente, como su mismo nombre lo dice, asociada al medio externo y al medio intra, ¿no?, porque ahí hay mayor porcentaje de agua. Mientras que las colas hidrofóbicas se tienden a juntar. La bicapa fosfolipídica presenta una amplia cantidad de fosfolípidos, pero si los agrupamos en porcentaje de abundancia, en primer lugar tenemos a la fosfatidilcolina, o también denominada lecitina. En el número 2 tenemos a la fosfadietanolamina, o también denominada cefalina. Tenemos a la fosfatidilcerina, a la esfingomielina y al fosfatidilinositol. Asimismo, los ácidos grasos que conforman estos fosfolípidos pueden clasificarse en saturados o insaturados. Los saturados son los que presentan enlaces simples y a temperatura ambiente son de naturaleza compacta, sólidos.
mientras que los insaturados son los que presentan enlaces dobles y a temperatura ambiente son líquidos, ¿no? Presentan fluidez. Luego tenemos al colesterol, que como se puede ver también denota cierta anfipatía, cierta característica anfipática. Estos se disponen entre la capa de fosfolípidos, es decir, se ubican en cada monocapa de los mismos, con su grupo hidroxilo o carbono 3 orientados a la solución acuosa. Y este grupo hidroxilo, no lo olviden, presenta o denota naturaleza hidrofílica. Un dato a recalcar del colesterol es que este tiende a decrecer la fluidez de la membrana. Es decir, a mayor concentración de colesterol, más rígida se va a hacer la membrana celular. ¿Está bien? Luego tenemos a los glucolípidos, que se dividen en dos grupos, en los cerebrósidos y en los gangliósidos. Los cerebrósidos están constituidos por una galactosa o glucosa unida a una ceramida, que es el grupo, que es la molécula señalada en la parte inferior derecha. Y los gangliósidos están constituidos por un oligosacárido unido a 1 o 3 ácidos siálicos. Discúlpenme, la imagen de la parte inferior derecha es un ácido siálico. Y están unidos a una ceramida. Todos están unidos a una ceramida. Entonces, factor en común de los cerebrósidos y gangliósidos es la ceramida. Las proteínas pueden ser periféricas, como les mencioné, si atraviesan toda la membrana, ¿no? Discúlpeme, periféricas si solamente están ubicados a una cara de la membrana. Puede ser en la que da para el medio extra o para el medio intra. Una de las principales proteínas periféricas es la glicosil fosfatidilinositol, el GPI, que actúa como ancla lipídica. Asimismo, existen proteínas periféricas del citoesqueleto, como la anquirina y la espectrina, que se unen a la actina. Y nosotros sabemos que la actina forma parte del citoesqueleto, es decir, forma parte del andamiaje celular, ¿no? Es decir, va a permitir preservar la arquitectura celular. Por otro lado, tenemos a las proteínas integrales, ¿no? Que se hallan empotradas en la membrana, se hallan entre los lípidos de la membrana. Estas proteínas se pueden clasificar en función a su posición, ¿no? Pero las más conocidas son las transmembrana. Dentro de estas proteínas integrales, yo destaco o les invito a que investiguen un poco más acerca de las proteínas integrales multipaso. Son estas proteínas, como la número 2, que se ve en la diapositiva, son estas proteínas las que logran atravesar la membrana celular más de una vez. Y este tipo de proteínas están asociadas a lo que se denomina proteínas G. Es decir, son proteínas asociadas a receptores de proteínas G. Y las proteínas G, lo vamos a ver, espero que hoy día alcance tiempo, actúan como segundos mensajeros para activar vías de señalización celular. Entonces, estas proteínas multipaso cumplen una función fundamental en la señalización celular. ¿Está bien? Es decir, en la comunicación entre célula y célula. Por otro lado, también, como podemos apreciar en el número 3, vemos una asociación de proteínas transmembrana. Las proteínas integrales más conocidas son los canales iónicos, la bomba de protones y los receptores acoplados a proteínas G, como les acabo de señalar. Luego tenemos las propiedades de la membrana celular. Dentro de las propiedades se destaca 3. Primero está la simetría, en las cuales las dos capas de la bicapa lipídica no son idénticas. La hoja E, que es la hoja exoplásmica, predomina la fosfatidilcolina y la esfingomielina, mientras que en la hoja P, que es la protoplásmica, predomina la fosfatidilethanolamina, que también se denomina cefalina, no olvidemos, la fosfatidilcelina y el fosfatidilinositol. Asimismo, la fluidez, que incrementa mayor proporción
de ácidos grasos cortos y no saturados, pero con el colesterol decrecía esta fluidez. Y la permeabilidad selectiva, ¿no? Esta es fundamental, que solo moviliza moléculas útiles y moléculas de desecho, principalmente las de desecho al exterior, ¿no? Y las útiles hacia el interior. Y ahora sí vamos a hablar de transporte de membrana, ¿no? Que es, creo, el tema principal. Como nosotros hemos señalado, la membrana celular necesita intercambiar materiales constantemente para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, el transporte a través de la membrana no es otra cosa que el movimiento de moléculas a través de la membrana citoplasmática. ¿Y por qué es importante? Primero porque por medio de esto se movilizan moléculas energéticas, ¿no? Como la glucosa, ácidos grasos, fructuosa, que es fundamental para los espermatozoides. También se movilizan sustancias reguladoras, como iones, vitaminas, que tienden a actuar como cofactores enzimáticos y nucleares. Asimismo, la salida de sustancias de desecho permite la homeostasis, ¿no? Que se mantenga la homeostasis en la célula. La célula no puede acumular sustancias de desecho porque a la larga tienden a ser tóxicas, ¿no? Y bueno, los mecanismos de transporte se dividen en transporte pasivo y en transporte activo. Y el transporte pasivo se llama así porque la membrana transporta sustancias a favor del gradiente de concentración y se fundamenta en la difusión. Y yo ya había definido qué era la difusión, ¿no? La difusión era el movimiento de moléculas de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Entonces, si nosotros hacemos un mapa mental, tenemos transporte de membrana. Salen dos grupos, transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo se fundamenta en el fenómeno de difusión, el cual a su vez se define como el movimiento de moléculas de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Y recordemos que la difusión es un proceso estocástico que no gasta energía. ¿Está bien? Es decir, no se requiere ATP. Ahora, no todas las moléculas van a realizar difusión simple, es decir, difusión sin el uso de transportadores. ¿Por qué? Porque algunas moléculas presentan características químicas, características estructurales que les permite atravesar la membrana sin ningún problema. Por otro lado, hay otras moléculas que necesitan una ayuda. Estas moléculas que necesitan una ayuda se movilizan por medio de un transporte pasivo simple, o también denominada difusión simple. Acá aún no se gasta energía, todo esto sigue siendo parte del transporte pasivo. Solo que estas moléculas, por sus características, necesitan proteínas que las ayuden o faciliten su transporte. Es por eso que se denomina transporte pasivo simple o difusión simple. Estas estructuras especiales son canales iónicos, o también denominadas permeasas o transportadores. Y el uso de estos canales iónicos o permeasas es lo que se denomina, como les acabo de decir, difusión facilitada. Por ejemplo, uno de los principales canales iónicos o transportador son los canales de sodio, de potasio y de calcio. Ya han escuchado seguro el canal de sodio, ¿no? Fundamental en la potencial de acción, que es, cuando es activado, se abre por efecto de un voltaje, y una vez que se abre, da el ingreso masivo a los iones de sodio, que genera la despolarización de la membrana de la neurona. Es decir, el sodio en la célula neuronal ingresa por medio de un transporte pasivo simple o difusión simple. Disculpen, un transporte pasivo facilitado o difusión facilitada. Por otro lado, los canales de potasio, que también son activados por el voltaje, y por él van a salir los iones de potasio fuera de la neurona, lo que ocasiona el estado de repolarización de la membrana neuronal, ¿no? Es decir, el canal de potasio, es decir, el potasio en la membrana neuronal realiza un transporte pasivo facilitado o difusión facilitada.
También está dentro de este grupo los canales de calcio. Los canales de calcio también participan, por si no lo saben, en el proceso de despolarización. Discúlpenme, en el proceso de potencial de acción, ya que también es activado por el voltaje, y cuando el canal de calcio se abre, ingresan iones de calcio a la neurona. ¿Y qué es lo que es el calcio? El calcio favorece la polimerización de microtúbulos neuronales, lo que a su vez permite la movilización de vesículas que van a secretar los neurotransmisores. Es decir, el canal de calcio va a favorecer la movilización de neurotransmisores, que a su vez favorecen el impulso nervioso. Es por eso que cuando llegue en farmacología va a ver que una de las dianas terapéuticas de los fármacos del sistema nervioso central tienden a bloquear estos canales de calcio, en mayor medida que los canales de sodio-potasio. Esto le señalé, ¿no? ¿Cómo la célula puede transportar solutos sin gastar energía? Por medio de la difusión, ¿no? El cual es un proceso que permite la movilización de sustancias de una zona de mayor a otra de menor. Esto ya lo habíamos visto. Ahora vamos a ver algunos parámetros físico-químicos, ¿no? Que permiten básicamente determinar la permeabilidad de la membrana hacia determinados solutos. En primer lugar es el gradiente de concentración, ¿no? Esta es la fuerza impulsora de la difusión. Una zona de mayor concentración y una zona de mayor concentración. Si las concentraciones son iguales, ¿va a haber difusión? Evidentemente no, ¿cierto? Asimismo, es sencillo deducir que si la diferencia de concentración entre dos soluciones es ingente, es grande, va a haber una mayor fuerza impulsora y una mayor difusión, ¿cierto? Bueno, otro parámetro es el coeficiente de partición, que describe la solubilidad de un soluto en aceite respecto a su solubilidad en agua. Esto es estrictamente comparativo. ¿Está bien? A mayor solubilidad relativa en aceite, mayor es el coeficiente de partición y más fácil es que el soluto se disuelva en la bicapa lipídica de la membrana. Eso es lógico, ¿no? Porque la membrana celular es fosfolípidos y colesterol. Entonces, se utiliza como análogo a la membrana celular el aceite. Entonces, si el soluto puede pasar o puede atravesar fácilmente una monocapa de aceite, va a ser sencillo deducir que va a también atravesar fácilmente la membrana celular. Ahora, acá debemos hacer hincapié en algo. Aquellas moléculas que se van a movilizar por transporte pasivo simple o difusión simple, es decir, sin la ayuda de estas permeasas, son aquellas moléculas muy pequeñas y apolares. Por apolaridad quiere decir que no presenten carga o que su carga sea muy baja. Por ejemplo, las moléculas que son muy pequeñas como el oxígeno, el dióxido de carbono, el benceno, el nitrógeno, van a pasar fácilmente por la bicapa lipídica. Asimismo, las moléculas que son polares pero presentan una carga muy baja, es decir, su polaridad es muy baja, por ejemplo el agua, ¿no? Que es 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, sabemos que su momento dipolar es bajo. Entonces, como no presentan gran carga, van a también atravesar fácilmente la membrana lipídica. Dentro de este grupo también está el glicerol o el etanol. Entonces acá he puesto, ¿no? Los solutos no polares, los solutos que son solubles en aceite, presentan un alto coeficiente de partición. Y un alto coeficiente de partición simplemente se traduce en que van a tener una mayor permeabilidad por la membrana lipídica. Así de simple. Otras moléculas también que me olvidé de decir que se mueven por difusión simple, es decir, sin ayuda de estos canales proteicos, estas permeasas, son las vitaminas liposolubles. ¿Alguien recuerda cuáles son las vitaminas liposolubles?
Hay una memotecnia, ¿no?, bastante conocida, que es el queda. La vitamina K, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina A. También las hormonas esteroideas van a atravesar fácilmente la membrana lipídica. Las membranas esteroideas, ¿no? De ahí, recordemos que el colesterol es un precursor esteroideo. Entonces, si tienen la misma naturaleza, también va a ser fácilmente que pueda atravesar la membrana lipídica. Va a ser muy permeable las hormonas esteroideas. A ver, ¿alguien recuerda alguna hormona esteroidea? A ver, les ayudo, testosterona, ¿no? Es una. Los estrógenos también son otras hormonas esteroideas. La aldosterona, el cortisol, la cortisona, la ecdisona, etc. Bueno, eso no se preocupen. Cuando hagan endocrino, fisiología del sistema endocrino, ahí los van a atiborrar de puras hormonas y de su biosíntesis, ya en Fisio 2. Luego tenemos el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión, más que ahondar o incidir en la solubilidad del soluto, toma en consideración el tamaño del soluto. Como les mencioné, los que presentan menor tamaño van a tener mayor facilidad para difundir por la bicapa lipídica, y la viscosidad del medio. Si un medio es viscoso, va a ser mucho más difícil que atraviese la membrana celular, no va a tener un mayor impedimento para atravesar, para movilizarse principalmente y atravesar la membrana celular. Conclusión: los solutos pequeños en soluciones no viscosas tienen mayores coeficientes de difusión y se difunden más fácilmente. Y bueno, el libro de Lorena Constanzo nos da la ecuación de Stokes-Einstein, ¿no?, en la cual te señala que el coeficiente de difusión se define como la división, o el cociente, valga la redundancia, dentro del cual el numerador es la constante de Boltzmann y la temperatura absoluta, y el denominador es el radio molecular y la viscosidad del medio. Entonces, si yo tengo un mayor denominador, es decir, mi denominador es mucho mayor a mi numerador, evidentemente mi cociente va a ser bajo, ¿no? Eso es lo que te intenta expresar la ecuación de Stokes-Einstein. Si yo tengo un mayor radio molecular, asumiendo que todos los solutos son esféricos, si yo tengo mayor radio molecular, automáticamente deduzco que la molécula va a ser grande, ¿no? Y si es grande, ese denominador, miren, se multiplica por 6 y por pi. 6 por 3.14 por un R grande, o sea, por un radio grande, va a dar un denominador alto, ¿no?, que va a ser mayor que el numerador. Y esto va a generar un menor coeficiente de difusión, lo cual se traduce en una menor permeabilidad de este soluto por la membrana. Lo mismo con la viscosidad. A un medio con mayor viscosidad, con un alto índice de viscosidad, va a generar un denominador mucho mayor al numerador, y esto se traduce en un menor coeficiente de difusión que se traduce en una menor permeabilidad del soluto. Luego tenemos el grosor de membrana. Cuanto más gruesa es la membrana celular, mayor es la distancia que tiene que recorrer el soluto para difundir, ¿no? Y también va a ir perdiendo velocidad mientras el recorrido sea más grande. Superficie. Cuanto mayor es la superficie disponible de la membrana, mayor es la velocidad de difusión. Esto, lo de superficie, por ejemplo, lo podemos ver este fenómeno lo podemos ver no sé si ustedes lo habrán visto, que si alguna vez han comparado, tienen un vaso de agua frío y un vaso de agua caliente y le echan gotas, no sé, de violeta genciana o algún tipo de tinte, van a apreciar que las moléculas de la violeta genciana recorren mucho más rápido en un ambiente, cuando el agua está caliente, que cuando el agua está fría. Solamente vean si llegan a ver esa experiencia,
se van a percatar de que de la misma forma hacen los solutos. Se van a intentar dispersar de la mayor manera, pero si el área es pequeña, no van a poder, o su probabilidad de alcanzar regiones por las cuales puedan difundir va a ser siempre inferior a aquellas en las cuales exista una alta área de superficie, y van a tener más probabilidades de encontrar regiones en las cuales difundir. ¿Está bien? Y bueno, acá te introducen una fórmula de permeabilidad en la cual se considera el coeficiente de difusión, el coeficiente de partición y el grosor de membrana. Evidentemente, a mayor coeficiente de difusión va a haber mayor permeabilidad. Es por eso que lo han puesto como numerador, ¿no?, al coeficiente de partición. Al coeficiente de difusión también, a mayor coeficiente de difusión, mayor va a ser la permeabilidad de membrana, por eso también lo han puesto como numerador, porque están en una relación directamente proporcional. Y en el denominador han puesto el grosor de membrana. Y el grosor de membrana está en relación inversamente proporcional a la permeabilidad. ¿Por qué? Porque, como les señalé, ¿no?, a mayor grosor de membrana va a tener que recorrer mucho más el soluto para poder difundir al medio intracelular y se le va a hacer más complicado, ¿no? Es una relación inversamente proporcional. Y al combinar estas variables se denomina la ley, podemos obtener la ley de difusión neta o la ley de Fick. La ley de Fick expresa el flujo o velocidad neta de difusión de un soluto, el cual se expresa como la permeabilidad multiplicado por el área o superficie, multiplicado por la diferencia de concentraciones en el medio. Es decir, en esta ley de Fick tenemos a la diferencia de concentración, que no es otra cosa que la difusión, ¿no? Porque la diferencia de concentración es la fuerza impulsora de la difusión. Tenemos al área, que a mayor área, mayor es la probabilidad de que pueda difundir este soluto, y la permeabilidad, que engloba tres variables, tres parámetros: el coeficiente de partición, el coeficiente de difusión y el grosor de membrana. Entonces es verdaderamente bella esta ecuación, ¿no? La ley de Fick. Y bueno, quizás la profesora, estaba viendo las PPTs de la profesora y pueda asociar alguno de estos parámetros para establecer proposiciones, ¿no? Te puede decir, el coeficiente de partición o la viscosidad del medio es directamente proporcional a la tasa de difusión del soluto. Podría ser una pregunta. Sigamos con este transporte pasivo, transporte simple, ¿no? Yo les había señalado que las moléculas pequeñas y no polares difunden libremente por la membrana lipídica. Ahí está el nitrógeno, el dióxido de carbono, el oxígeno, el agua. Los compuestos liposolubles de mayor tamaño también atraviesan la membrana lipídica. Recuerda que lo similar disuelve lo similar, ¿no? Una ley básica de química. Lo podemos extrapolar al transporte pasivo simple, ¿no? Aquellas moléculas lipídicas, esteroideas, van a atravesar con mayor facilidad la membrana lipídica. Bueno, esto ya les había señalado, ¿no? Ácidos grasos, vitaminas liposolubles y hormonas esteroideas pueden atravesar fácilmente la membrana celular. Pero, por ejemplo, nucleótidos, guanina, timina, uracilo, aminoácidos, glucosa, iones, van a tener mayor dificultad para poder atravesar la membrana. ¿Está bien? Transporte pasivo facilitado o difusión facilitada, ¿no? Este es el que les hablaba, que es por medio de permeasas. La difusión se da a través de proteínas, los canales iónicos, les había hablado del canal iónico sodio, potasio y calcio, y de permeasas, que permiten el paso de sustancias polares y grandes. Pero, no olvidar, el transporte facilitado o difusión facilitada no gasta energía, por eso sigue siendo pasivo. ¿Está bien? No olvidar eso. Existen dos clases de canales iónicos, ¿no? Los que son dependientes del ligando y dependientes de voltaje. Por ejemplo, el canal de sodio es dependiente del ligando o de voltaje. De voltaje, ¿cierto? Igual el canal de potasio. ¿Qué canal
podría ser dependiente del ligando? En primer lugar, definamos qué es dependiente del ligando. Un ligando, o también denominado sustancia inductora, es una molécula que tiene estereoespecificidad con un receptor. ¿Qué me refiero con estereoespecificidad? Bueno, ustedes han escuchado ya el modelo de llave cerradura de una enzima, ¿no? Que la enzima se acopla a su sustrato porque presentan, por decirlo así, una morfología, una estructura compatible, como una llave y su cerradura, ¿no? La llave entra exacto en la cerradura. Lo mismo sucede en los canales dependientes ligando. Es decir, una sustancia inductora tiene que acoplarse a su receptor y una vez acoplada va a desencadenar una respuesta celular. Cosa contraria a dependientes de voltaje. En un canal dependiente de voltaje ninguna molécula se va a asociar al receptor. Simplemente el receptor va a detectar cambios en la polaridad de la membrana, lo cual físicamente se expresa a través de alteraciones en los mini electrovoltios que tiene la membrana. La membrana tiene una carga, por si acaso, y esta va a cambiar, y eso lo detecta estos canales dependientes de voltaje. Son como sensores, y automáticamente van a desencadenar la respuesta celular. En el caso del canal de sodio se abre, ¿no?, al detectar estos cambios de voltaje. Los canales iónicos son poros o túneles hidrofílicos que atraviesan la membrana y se encuentran formados por proteínas integrales transversales, generalmente multipaso. Son altamente específicos para cada ion, sodio, potasio, calcio y cloro, por poner ejemplos, y los más abundantes en la membrana son los de potasio, dato importante, ¿no? La permeabilidad de los iones. ¿Qué iones presentan mayor permeabilidad? Esto también es muy importante que se aprendan. El potasio lidera la lista. El amonio le gana al sodio, pero el sodio tiene mayor relevancia fisiológica. Así que acá solamente nos vamos a memorizar el potasio, el sodio y el cloro. El potasio tiene mayor permeabilidad que el sodio y el sodio tiene mayor permeabilidad que el cloro. Porque acá he puesto otras moléculas que quizás les interesen. El bromo, el tiocianuro o tiocianato, no recuerdo exactamente el nombre. El yodo, etc. Existen diferentes clases de permeasas. Por ejemplo, puede ser un monotransporte, o también denominado uniporte. ¿Qué quiere decir eso? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Mono, uno. Solamente va a permitir el paso de una molécula a través de su canal, ¿no? Un cotransporte, es decir, que transporta dos tipos de solutos simultáneamente. Ahora, el cotransporte puede ser cotransporte sin porte o cotransporte antiporte. Un cotransporte sin porte es que transporta dos solutos en la misma dirección, en el mismo sentido, como se ve en la imagen del medio, ¿no? Mientras que en la imagen de la derecha es un cotransporte antiporte, porque transporta dos tipos de solutos en sentido contrario. ¿Está bien? Y acá, esta gráfica es muy, muy importante. No sé si ustedes habrán escuchado de la ecuación de Michaelis-Menten, de cinética enzimática, en la cual habla de que las enzimas presentan una propiedad denominada saturación, ¿cierto? Que cuando las enzimas o los sustratos se logran acoplar a todas las enzimas, ya no existe, evidentemente, ningún lugar libre, ningún sitio catalítico libre de las enzimas para que estas puedan, para que estos sustratos puedan asociarse. Se dice entonces que se ha saturado el sistema, ¿no? Ya se acoplaron todas las enzimas, todas las unidades, y posiblemente quede sustrato fuera, que no puedan metabolizarse. Lo mismo sucede con los transportadores. Acá también existe la propiedad de saturación. Y esta misma propiedad de saturación es la que nos permite, la que se ejemplifica en el presente gráfico. Tenemos acá, en el eje de las abscisas, la concentración del soluto, y de las ordenadas tenemos la velocidad de transporte. Como podemos ver, la difusión siempre presenta un comportamiento lineal, ¿no? Lineal, dependiente positiva, en la cual a medida que incrementa el soluto va a incrementar la velocidad de transporte.
Pero por otro lado, en la difusión facilitada, vemos que tiene una meseta esta curva. Es decir, va a incrementar la concentración del soluto, pero va a llegar en un punto en el cual, a pesar que incrementa la concentración del soluto, no va a incrementar la velocidad de transporte del mismo. ¿Por qué creen que se dé eso? Es decir, yo estoy dándole más soluto a mi sistema, pero ya no se va a poder metabolizar, por decirlo así. Es decir, se va a saturar en un punto. ¿Y por qué es eso? Porque la difusión facilitada está mediada por receptores, que no son otra cosa que proteínas. Por otro lado, la difusión simple, ellos atraviesan la membrana sin necesidad de un mediador. Entonces no presentan esta propiedad de saturación, de saturabilidad. Y acá lo pongo, ¿no? Cuando el canal iónico o permeasa alcanza la velocidad máxima de flujo, esta ya no aumenta por más que incremente la concentración del soluto. Esto se da debido a la saturación. Esto también es fundamental, importantísimo. El transporte mediado por proteínas transportadoras, es decir, estos canales iónicos, permeasas, presentan tres características. Saturación, que quiere decir que las proteínas transportadoras presentan un número limitado de sitios de unión para su soluto. Una vez que se agotan estos números de sitios, llega una meseta, ¿no? Como se ve en la gráfica. Estereoespecificidad, es decir, que el transportador reconoce selectivamente la estructura molecular de su ligando. Misma mecanismo de acción que las enzimas. Mismo mecanismo de llave de cerradura. Si no presenta la estereoespecificidad única de su receptor, la molécula nunca se va a poder unir. A su receptor no va a poder desencadenar la respuesta celular. Hay una infinidad de enfermedades, de errores innatos, que se fundamentan precisamente en la alteración de la estereoespecificidad de sus solutos con sus receptores. Y también tenemos acá a la competición, en la cual señala de que estos receptores pueden transportar solutos químicamente similares. Quiere decir que si yo tengo una molécula A y una molécula B, ambas moléculas, no lo sé, digo por ejemplo, son esteroideas. Por poner un ejemplo, a ver, mejor pongo un ejemplo con farmacología para que de paso ya estén, ya se fogueen. En farmacología ustedes van a ver dos conceptos claves, que es antagonista, agonista. Un antagonista es aquella molécula que va a competir por un receptor, por el receptor de su agonista, que es, por decirlo así, la molécula que por default merece ocupar ese lugar en el receptor. Entonces el antagonista va a competir con ese agonista por el lugar en el receptor. Y precisamente en eso se basan los fármacos. Los fármacos buscan, o mejor dicho, las empresas farmacológicas buscan elaborar moléculas o solutos que presenten estructura química similar, tanto de forma estructural como funcional, que las moléculas orgánicas funcionales, para que puedan competir por el receptor. Y de esta forma logren desplazar a la molécula original y ellas asociarse o acoplarse a ese receptor, de tal forma que lo van a bloquear. Y eso se fundamenta en este principio de competición. Es decir, es un receptor puede transportar moléculas similares, las cuales van a competir con el agonista principal, con el agonista que por default merece asociarse a ese receptor, de tal forma que pueden saturar el sistema. Entonces quizás en algunas patologías, les doy un spoiler, en algunas patologías existen moléculas mal plegadas, por ejemplo proteínas mal plegadas, que tienden a asociarse a receptores y compiten con moléculas orgánicas funcionales y las desplazan, y generan así la patología. Interesante concepto de competición. Ahora sí, ecuación de Nernst. Yo les había dicho de que la molécula, cuando hablamos la primera parte de la composición del líquido extracelular y líquido intracelular, que había que su composición variaba, ¿no?
En el extra el sodio era de 140 miliequivalentes por voltios, mientras que en el intra el sodio era 20 o de 4 a 20 creo que variaba. Y esta diferencia de concentración de solutos en el medio intra-extracelular determina una carga en la membrana. ¿Está bien? Pero esta carga debido a que constantemente existe una movilización y un flujo de iones a lo largo de la membrana, debe llegar un momento en el cual estas fuerzas se van a equilibrar. ¿Está bien? Para entender esto, nosotros debemos recordar la ley de Coulomb, ¿no? De fuerza electrostática, en la cual te señalaba que cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Recordemos esto. Entonces, se va a generar dentro, por medio de la fuerza, de los conceptos de la fuerza eléctrica de Coulomb, una disposición a lo largo de la membrana de cargas. Va a llegar un momento en el que se va a alcanzar un equilibrio entre las cargas que están tanto fuera de la célula como dentro de la célula. Y a ese equilibrio de cargas es lo que se denomina potencial de membrana en reposo. ¿Está bien? En los libros vas a encontrar que va a decir que este potencial de membrana en reposo se alcanza cuando el gradiente electroquímico es igual a 0 y se detiene el flujo de iones. Pero esta parte de hablar de que se detiene el flujo de iones es estrictamente teórico, ¿no? Sabemos que fisiológicamente constantemente va a haber movilización de iones a lo largo de nuestra membrana. Pero esto lo hacemos para comprender un poco más, ¿no? Establecemos un modelo teórico para comprender el fenómeno. Cuando nosotros hablamos de gradiente electroquímico, hablamos del gradiente que se genera de concentración y de voltaje, ¿no? ¿Por qué? Porque el gradiente de concentración también va a generar movimiento de iones y de solutos. ¿Está bien? Cuando hay una zona más concentrada que la otra, los solutos se van a mover para intentar equilibrar esa diferencia de concentración. Lo mismo sucede con las cargas. Cuando una zona tiene mayor carga positiva y la otra más negativa, se movilizan los iones para intentar equilibrar esas cargas. ¿Está bien? Entonces va a llegar un punto teórico en el cual se van a equilibrar tanto las cargas de concentración como las cargas eléctricas, ¿no? Y a este punto se le denomina el potencial de equilibrio del ion, el cual se puede calcular por medio de la ecuación de Nernst. El potencial de equilibrio, que se expresa en milivoltios, es igual a menos 2,3 multiplicado por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta sobre la carga del ion, que principalmente es sodio y potasio, como le señalé, ¿no? Multiplicado por la constante de Faraday. Ahora, no se hagan bolas, ya por suerte ya está simplificada esta ecuación, ¿no? Esta región de menos 2,3 por la constante de los gases, por la temperatura, por el número de Faraday, es igual a 60 milivoltios. Es decir, el 60 milivoltios simplemente lo tienes que dividir entre la carga del ion, que es el Z. Si es sodio, es más 1, ¿no? Si es cloro, es menos 1. Todo esto debe estar multiplicado por el logaritmo en base 10 de la división entre la concentración intracelular del ion que voy a analizar sobre la concentración extracelular del ion que voy a analizar. Por ejemplo, a ver, acá puse un ejemplo, ¿no? Si la concentración intracelular de sodio es de 15 milivoltios y en el medio extracelular es de 150 milivoltios, hallar el potencial de equilibrio. Les he puesto la ecuación, aquí está la forma simplificada. A ver, les doy 5 minutos, a ver.
Bueno, ¿alguien le salió? Es solamente reemplazar. A ver, yo recuerdo que esta pregunta, me venían preguntas así, ¿no? Y interpretar, ¿no? El resultado. Bueno, el logaritmo de un cociente se puede dividir como la diferencia, pero el logaritmo, entonces sería el logaritmo en base de 10 de 15 sobre 150, que es menos 1. Menos 1 multiplícalo por 60, positivo, sería menos 60, pero no te olvides entre la carga, pero como en esta carga estamos hablando de sodio y su carga es más 1, quedaría que su potencial de equilibrio es menos 60 milivoltios. Ahora hablamos del transporte activo. Transporte activo. El transporte activo requiere energía, ¿no? Por su mismo nombre lo dice. Y se lleva a cabo por un tipo de permeasas, un tipo especial de permeasas, denominadas bombas. Ya han escuchado, ¿no? La bomba de sodio-potasio, quizás. El transporte de iones utiliza precisamente este tipo de bombas porque estas bombas son ATPasas, es decir, consumen ATP y presentan dos sitios. Uno al que se va a unir el ion y el otro es el sitio catalítico. El ATP dentro de estas bombas va a ser hidrolizado y libera 7,3 kilocalorías, ¿no? De energía. Y esta energía, a su vez, va a generar que esta bomba cambie su estructura. Va a ser un cambio conformacional, lo que le va a permitir al ion ir en contra del gradiente de concentración. El transporte activo es importante, ¿no? Porque permite la absorción de iones en el intestino delgado humano, es fundamental en la actividad nerviosa. Nosotros sabemos que existe un transporte activo primario y un transporte activo secundario. El transporte activo primario se denomina así porque requiere energía directamente. Dentro del transporte activo primario tenemos la bomba de sodio-potasio, tenemos la bomba de calcio y tenemos la bomba de potasio, siendo la más conocida por lejos la bomba de sodio-potasio, ¿no? No puedes egresar de medicina si no conoces la bomba de sodio-potasio. También denominada sodio-potasio ATPasa. Esta bomba transporta 3 iones de sodio al exterior de la célula en contra de la gradiente y al mismo tiempo bombea 2 iones de potasio desde el exterior hacia el interior en contra de la gradiente. Esta bomba se encuentra en casi todas las células y es la encargada de conservar las diferencias catiónicas en el medio extracelular, que es rico en sodio, ¿cierto? Y en el medio intracelular, que es rico en potasio. Eso lo dije al inicio, ¿no? El medio, ¿cuál es el ion más prevalente en el medio extra? Es el sodio, y en el intra es el potasio. ¿Por qué? Por la bomba de sodio-potasio. Y esta misma bomba es la que establece un potencial eléctrico negativo dentro de las células, como el que se observa en las neuronas que conducen el impulso nervioso. ¿Está bien? Entonces, cuando veamos potencial de acción, ya lo vieron con la doctora, una de las bases del potencial de acción radica en la diferencia catiónica que genera la bomba de sodio-potasio. Si no hubiera esta diferencia catiónica, no sabríamos cuánto sería el voltaje necesario para poder activar estos canales iónicos dependientes de voltaje, ¿no? Como el canal de sodio. ¿Está bien? Acá tenemos un tipo de transporte activo secundario que se ubica en el estómago y que también es muy estudiado en farmacología cuando vean inhibidores de la bomba de protones, etc. La bomba de de potasio hidrogeniones es la que nos va a permitir a nosotros formar el ácido clorhídrico, ¿no? Acá nosotros estamos viendo la formación de ácido clorhídrico en la cavidad estomacal. Vemos ahí las uniones oclusivas y vemos el transporte transcelular de cloro. Acá vemos el cloro ingresa transcelularmente por medio de una permeasa a la célula
del epitelio intestinal, ingresa a la célula, incrementa su concentración en el medio intracelular y posteriormente es expulsada por otra permeasa. ¿Está bien? Hasta ahí quedemos con el cloro. Es decir, el cloro ingresa transcelularmente, incrementa su concentración y luego se expulsa. Entonces, hasta este momento tenemos el cloro en la cavidad del estómago. ¿Qué es lo que falta para formar el ácido clorhídrico? Los protones, ¿no? El CO2 yo le había señalado que difunde fácilmente a través de la membrana, no necesita ningún tipo de transporte. Entonces el CO2 difunde a través de la membrana y se asocia al H2O que se ubica dentro de la misma célula del epitelio intestinal. ¿Está bien? Y esta unión va a generar bicarbonato e hidrogeniones. Esta reacción química de CO2 más agua va a generar bicarbonato e hidrogeniones. Estos hidrogeniones, a su vez, van a permitir el transporte secundario de potasio con protones. Es decir, estos hidrogeniones o protones, es lo mismo, no lo olviden, va a permitir que ingrese potasio, entre la célula y estos protones salgan. Y en la cavidad estomacal va a estar los protones y el cloro, que juntos ¿qué van a dar? El ácido clorhídrico. Por otro lado, el potasio que ha incrementado va a volver a salir fuera de la célula por una permeasa, porque aquí hay sensores. O sea, ustedes deben considerar que la célula está corregulada hasta el más mínimo detalle. Entonces, ante el mínimo incremento de la concentración intracelular de potasio, se va a incrementar una permeasa que lo va a botar. Un canal iónico, discúlpeme, de potasio que lo va a botar. Igual acá, este bicarbonato que se había formado va a permitir que ingrese el cloro. Luego el cloro incrementa su concentración intracelular y lo van a botar. Entonces, de esta forma se da la formación de ácido clorhídrico en el estómago. ¿Y qué se distingue? ¿Y gracias a qué? A la bomba de potasio y hidrogeniones. Transporte activo secundario primario. Potasio y hidrogeniones, no lo olviden. Luego tenemos el transporte activo secundario, ¿no? Este transporte activo es dependiente de... no consume directamente el ATP. Lo consume de una forma indirecta. En este tipo de transporte van a participar proteínas cotransportadoras que movilizan un ion a favor de la gradiente de concentración y usan esta energía para transportar de forma simultánea otra molécula en contra del gradiente de concentración. Generalmente el ion que transportan a favor de la gradiente de concentración es el sodio. Y esta energía, este arrastre que genera el sodio al ingresar, la aprovecha otra molécula también para ingresar simultáneamente. Es decir, usa una energía indirecta. En primer lugar tenemos el transporte sin porte de glucosa-sodio. Sin porte porque van en la misma dirección, ¿no? Se da en el intestino delgado, en donde es importante como mecanismo de absorción de glucosa. Una proteína de la membrana plasmática de la célula del intestino delgado, llamado enterocito, transporta en la misma dirección y de forma sincrónica la molécula de sodio y glucosa. Ingresa el sodio y la glucosa, ingresa el sodio e ingresa la glucosa, ¿no? Luego el sodio es constantemente regulado, ¿por qué? Por la bomba de sodio-potasio. Luego el sodio que incrementa en esta célula va a ser expulsado por medio de la bomba sodio-potasio y la glucosa va a lograr ingresar a los capilares, ¿no? Que se ubican acá, que deben estar ubicados acá, ¿no? Luego la glucosa va a salir y se va a ingresar a los capilares y va a permitir la nutrición de otros tejidos. También está el transporte antiporte calcio-sodio en la célula cardíaca. Esta se da en el corazón, ¿no? Donde se genera la salida de calcio. El miocardiocito, las células del miocardio, van a transportar de forma sincrónica, pero de manera antagónica, ¿no? Por eso es un antiporte, como ven acá. Antiporte. Un ion de calcio por un ion de sodio. ¿Está bien?
el calcio, el sodio entra, pero el calcio sale. Y bueno, esto no lo había colocado porque en realidad este tipo de transporte, si bien sí es secundario, pero lo vemos más en fisiología renal, ¿no? Pero me comentaron que la profesora hizo hincapié, ¿no?, en la reabsorción de la glucosa. Cuando nosotros hablamos de fisiología renal, cuando hablemos de fisiología renal, vamos a ver que luego de que se genere el ultrafiltrado, va a haber moléculas y solutos que pasaron, ¿no?, por medio de la filtración glomerular y van a tener que ser reabsorbidos a lo largo. Una de estas moléculas que tiende a pasar es la glucosa. La glucosa, una vez que es filtrada por los capilares glomerulares, va a ser reabsorbida por las células epiteliales del túbulo contorneado proximal. No lo olviden, túbulo contorneado proximal. La reabsorción de la glucosa se da en 2 pasos, no lo olviden. Primero tenemos el cotransporte sodio-glucosa. Aquí es el que se utiliza el denominado transportadores SGLT. Y también tenemos el transporte facilitado de glucosa, que es por medio de los GLUT, ¿no?, por la membrana peritubular. Entonces la glucosa se mueve del líquido tubular, que el líquido tubular está acá. Por acá está pasando el ultrafiltrado. Y se va a encontrar con estos receptores SGLT, ¿no? Entonces 2 iones de sodio y una glucosa se mueven por medio de esta proteína cotransportadora. Cotransportadora sin porte. Y entonces la glucosa se transporta en contra de su gradiente de concentración porque la glucosa va a viajar del líquido tubular hacia adentro de la célula del tubo contorneado proximal, y lo hace por medio de la energía que genera el sodio, el arrastre del sodio. ¿Está bien? Luego, la glucosa va a ser transportada desde dentro de la célula a la sangre capilar por medio de difusión facilitada. ¿Y cuál es la proteína que facilita el traslado de la glucosa a los capilares? Los denominados GLUT, ¿no? Principalmente el GLUT1 y el GLUT2. Y bueno, y el sodio que incrementó su concentración en esta célula va a ser expulsado por medio de la bomba sodio-potasio. Como pueden ver, la bomba sodio-potasio interviene en casi... O sea, es fundamental para mantener el equilibrio, ¿no?, de estos dos iones fundamentales, que es el sodio y el potasio. Y bueno, eso sería hasta acá todo por parte de transporte activo. A ver, déjenme ver. Podríamos hacer media hora de señalización celular, porque no se pueden ir sin conocer los principales mecanismos de señalización celular. De repente la profesora lo hace este lunes, entonces ya nos adelantamos. No, o si ya empiezan cardiovascular, igual van a tener que aprenderlos para los cursos que van a llevar más adelante, así que mejor de una vez. A ver, permítame un momento. Aquí está. Tenemos media hora, así que damos un descanso de 5 minutos y empezamos.
Bueno, ahora sí vamos a continuar con comunicación intracelular de señales, transmisión intracelular de señales. Es un tema muy bonito que permite integrar cursos que quizás se nos complicó realizar algo abstruso durante la carrera, como las primeras semanas de embriología o de biología celular. O quizás incluso ya lo vieron en biología celular. Solamente vamos a enfatizar en algunos puntos. Bueno, la inducción celular es un fenómeno en el cual las células afectan las actividades de otras células mediante sustancias inductoras. Inducción no responde a otra cosa que a estimular una célula desde el exterior. Una célula inductora segrega un ligando o sustancia inductora mediante la cual la célula blanco va a ser inducida. Este ligando se puede acoplar a un receptor en membrana o a un receptor citosólico, es decir, este ligando tiene que atravesar libremente la membrana para poder asociarse a su receptor dentro del citosol. Entonces empezamos con las inducciones celulares mediadas por receptores citosólicos. Si yo te estoy diciendo que el receptor es citosólico, tú automáticamente tienes que deducir que este ligando, sustancia inductora, va a atravesar libremente la membrana celular. Entonces, en función de lo que hemos visto, los ligandos tienen que ser sustancias apolares, tienen que ser sustancias pequeñas, tienen que ser sustancias liposolubles que puedan atravesar fácilmente la membrana. Y bueno, eso es lo que vemos, ¿no? Ligandos, hormonas esteroideas, hormonas tiroideas, vitamina D, ácido retinoico. Y ahí vemos una inducción celular a través de un receptor citosólico, ¿no? Tenemos la sustancia inductora, atraviesa la membrana, se acopla a su receptor realiza una traslación hacia el núcleo de la célula y va hacia el ADN, ¿no? Activa promotores, que a su vez activan secuencias génicas y se da la síntesis de ARN mensajero, se da la transcripción, y luego se da la traducción, ¿no? Con la síntesis de la proteína. Acá vemos nosotros un típico receptor citosólico. Tenemos una región activadora de la transcripción, es decir, esta región, una vez que esta proteína se acopla a su sustancia inductora, va a viajar hacia el núcleo y esta va a favorecer la transcripción, ¿no? Entonces tiene su región activadora de transcripción. Tiene su sitio para asociarse a la sustancia inductora, y ahí no se ve bien ese cuadradito, dice HSP90. Quizás han escuchado ustedes de las proteínas de shock térmico, ¿no? Las headshot protein. Son proteínas que generalmente tienden a aparecer o tienden a favorecer el correcto plegamiento estructural de las proteínas, es decir, evita que se desnaturalicen. Y eso mismo hace en este receptor citosólico. Esta proteína HC90 está acoplada a este receptor, haciendo que conforme una estructura de bisagra. Y una vez que viene la sustancia inductora, se libera esta proteína y adopta una forma lineal. Y de esta forma lineal viaja al núcleo. Entonces, los receptores citosólicos poseen 4 dominios. Un dominio de unión al inductor, un dominio flexible, que es esta forma, bueno, que en el dibujito se representa como... Espérense, no he prendido el puntero láser. Se representa como esta sección, la que se une a la activadora del gen, que es esta, y la que se une a la secuencia reguladora, que debe estar a lo largo de esta... Aquí está, la región que se asocia al gen. Bueno, podemos mencionar al óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula pequeña, apolar, que puede pasar rápidamente por la membrana. Entonces, si puede atravesar rápidamente, puede difundir por la membrana, no es necesario que tenga un receptor citosólico, ¿no? De membrana, necesita tener un receptor citosólico. Y el óxido nítrico interactúa con una enzima citosólica para favorecer respuestas celulares. Entonces acá he puesto 3 células: el macrófago, la célula endotelial y la neurona. Estas 3 células tienen algo en común: sintetizan óxido nítrico. No lo olviden. Óxido nítrico. Y este óxido nítrico interactúa con la guanilato ciclasa.
Este óxido nítrico activa la guanilato ciclasa. Y cuando activa la guanilato ciclasa, ¿qué es lo que hace? Esta guanilato ciclasa convierte el GTP en guanosil monofosfato cíclico. Y este guanosil monofosfato cíclico es un segundo mensajero. Este segundo mensajero va a ejercer una respuesta celular. Dejémoslo ahí, todavía no veamos la respuesta, la vamos a ver, pero todavía no. Pero digamos que este segundo mensajero, que es el GMP cíclico, va a generar una respuesta celular. Entonces aquí hemos visto un circuito interesante. Estas células segregan el óxido nítrico activa la guanilato ciclasa y la guanilato ciclasa convierte GTP en guanosil monofosfato cíclico y este genera la respuesta celular. Por ejemplo, esto lo vemos bastante en las células endoteliales. Tenemos un neurotransmisor que es la acetilcolina. La acetilcolina se asocia a su receptor de membrana y este va a activar a la óxido nítrico sintasa, que convierte a la arginina en óxido nítrico. Esta ha sido una pregunta de recientado. ¿Cuál es el precursor del óxido nítrico? La levoarginina, pero la arginina nomás, digamos la arginina. Este óxido nítrico atraviesa la membrana, difunde fácilmente por la membrana celular y atraviesa fácilmente la membrana del músculo liso. Dentro del músculo liso, ¿qué dijimos? Que activa la guanilato ciclasa. Y la guanilato ciclasa, a su vez, convierte el GTP, guanosil trifosfato, en guanosil monofosfato. Y este guanosil monofosfato cumple la función de relajar, de generar una vasodilatación. Y precisamente ese es el funcionamiento de un fármaco, de la nitroglicerina. La nitroglicerina se emplea generalmente para tratar la angina de pecho, ¿no? Que es un dolor precordial, tiende a anticipar un infarto. Y entonces la nitroglicerina permite que se dilaten los vasos coronarios debido a que la nitroglicerina se convierte en óxido nítrico, es decir, la molécula de nitroglicerina va a convertirse en óxido nítrico y se libera de forma gradual y lenta, lo que genera una respuesta sostenida, ¿no? Y ahora tenemos las inducciones celulares mediadas por receptores de membrana. Bueno, ¿hasta acá quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Ok. Inducciones celulares por receptores de membrana. Entonces, en este lugar estamos viendo, otra vez, como un mapa conceptual, ¿no? Tenemos nuestro mecanismo de transmisión de señales intracelulares, la cual se puede dividir en inducciones celulares mediadas por receptores citosólicos, y ahora vamos a ver por receptores de membrana. Por receptores citosólicos hemos visto la acción del óxido nítrico, que activa la guanilato ciclasa y convierte y genera el segundo mensajero guanosil monofosfato. Y ahora vamos a ver los receptores de membrana. En las inducciones celulares mediadas por receptores de membrana sí es un poco más complejo. Es decir, hay mayor diversidad de respuestas celulares. Algunos conceptos a considerar. La llegada del ligando activa una serie de reacciones moleculares hasta que se llega a la respuesta celular. Por ejemplo, en el caso anterior, ¿cuál fue la respuesta celular? ¿Cuál creen que ha sido la respuesta celular? La respuesta celular fue la vasodilatación. Y miren, se activó todo un mecanismo para generar la vasodilatación, ¿no? La acetilcolina activó la óxido nítrico sintasa, que convirtió la arginina en óxido nítrico. El óxido nítrico difundió por el músculo liso, se activó a su receptor, activó a la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa convirtió el GTP en guanosil monofosfato cíclico y el guanosil monofosfato cíclico desencadenó la respuesta celular de vasodilatación. Ahora, acá veamos. Las moléculas que intervienen en la mayoría de vías de señalización son las quinasas, ya que muchas de las reacciones son fosforilaciones de esta enzima. Esto es importante. Las quinasas las vamos a ver hasta en la sopa en este capítulo.
¿Por qué? Porque las quinasas son moléculas, son proteínas, discúlpeme, que van a sufrir constantes fosforilaciones. Y la fosforilación, en este capítulo, cada vez que yo mencione fosforilación, tiéndanlo o relaciónenlo con activación. Si yo fosforilo una proteína, yo es como que diga activo una proteína. ¿Está bien? Otro concepto es que cada receptor posee un dominio externo, un dominio transmembranoso y uno citosólico. ¿Por qué? Porque son proteínas transmembrana, ¿no? Ya lo vimos. Cuando la sustancia inductora se une al dominio externo, o sea, es decir, cuando la sustancia inductora se acopla a su receptor, este puede sufrir tres respuestas, o puede sufrir los siguientes cambios, ¿no? Primero, que adquiera una actividad enzimática o active a una enzima independiente del receptor. Es decir, llega la molécula receptor y lo que puede pasar es que o bien este receptor adquiere una actividad enzimática, es decir, él va a ser el que va a orquestar toda la respuesta celular, o bien este receptor va a activar a otra enzima y esta enzima es la que va a orquestar la respuesta celular. Y el tercer caso es que active una proteína localizada en membrana llamada proteína G, y esta proteína G es la que va a orquestar la respuesta celular. ¿Está bien? Entonces vuelvo a repetir para que quede claro. Cuando yo tengo un receptor de membrana y llegue su ligando, pueden pasar tres escenarios. El primero, que el receptor mismo se convierta o adquiera una actividad enzimática y él mismo orqueste toda la respuesta celular, es decir, todos los cambios químicos, va a activar proteínas, fosforilarlas para que se dé la respuesta celular. O bien este receptor active otra enzima citosólica y esta orqueste la respuesta celular, o que este receptor active una proteína G que está asociada a la membrana y esta orqueste la respuesta celular. Esos tres escenarios. Ahora, empecemos con la primera. Receptores de membrana que adquieren actividad enzimática o que activan enzimas. Es decir, acá vamos a ver los primeros dos escenarios. ¿Ya? Primero, los que activan una enzima, los que activan una enzima es siempre la enzima tirosina quinasa. Es decir, estos receptores aceptan su ligando y automáticamente van a ir a activar una tirosina quinasa. En cambio, los que adquieren actividad enzimática, es decir, aquellos receptores que se van a transformar para poder orquestar la respuesta celular, van a tener que transformarse en un tipo específico de proteína. Pueden convertirse en una guanilato ciclasa, pueden convertirse en serina quinasa o pueden convertirse en una tirosina quinasa. Vuelvo a repetir. Habíamos dicho que los receptores de membrana pueden o bien convertirse en enzimas para generar la respuesta celular, o pueden activar enzimas, o pueden activar proteínas G, que son un tipo específico de enzimas, de proteínas. Si este receptor activa una enzima, esta enzima siempre va a ser la tirosina quinasa. Si este receptor se va a transformar para activar y orquestar la respuesta celular, se puede transformar en tres tipos: en una guanilato ciclasa, en una serina tronina quinasa o en una tirosina quinasa. ¿Está bien? ¿Todo claro por ahí? A ver. Gracias. Gracias, Fernando. Ahora vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo. Vamos a ver receptores que adquieren adquieren actividad enzimática de guanilato ciclasa, es decir, se van a transformar en una guanilato ciclasa. Y pongo un ejemplo. Supongamos que nuestro paciente presenta una presión arterial elevada. Es hipertenso. Les había mencionado al inicio, no sé si se acuerdan en los primeros minutos, que las células miocárdicas tienen función endocrina, ¿no? Y una de las sustancias que segregan es el péptido natriurético auricular, el ANP. Entonces nuestras células miocárdicas liberan este ANP. Este péptido se va a asociar a un receptor de membrana
cuyo dominio citosólico, recordemos que los receptores de membrana tienen tres partes. Una parte externa, una parte transmembrana que se ubica en el medio de la membrana y una parte interna que da con el citosol, por eso se llama dominio citosólico. Entonces, este péptido natriurético va a activar el receptor y va a hacer que se convierta en una guanilato ciclasa. ¿Está bien? Esta guanilato ciclasa lo que va a hacer es, ya lo sabemos, convierte el GTP en GMP, en guanosin monofosfato cíclico. Este guanosin monofosfato cíclico yo les dije que era un segundo mensajero. Puede generar diferentes respuestas celulares. En el caso anterior, ¿qué es lo que hacía el guanosin monofosfato cíclico? Generaba una respuesta de vasodilatación. Ahora veamos. Este guanosin monofosfato cíclico va a activar a una quinasa, la quinasa G. Esta quinasa G va a fosforilar proteínas citosólicas específicas. No te menciono las proteínas porque ya sería ahondar mucho, ¿no? Pero fosforila proteínas citosólicas. Entonces, cuando yo les dije que fosforila, significa que activa proteínas. Y estas proteínas van a favorecer la excreción de sodio, que también se denomina natriuresis, por eso es que se llama péptido natriurético, y también la relajación del músculo liso vascular. Estas dos respuestas son compensatorias a la presión arterial elevada. Una disminución de sodio va a favorecer que el paciente llegue a la normotensión, y una relajación del músculo liso vascular va a evitar el daño endotelial producto de la presión arterial elevada. Entonces vemos acá cómo este receptor de membrana del péptido natriurético auricular se convirtió en una guanilato ciclasa, activó al guanosin monofosfato cíclico, este segundo mensajero activó a la quinasa G y desencadenó la respuesta celular. ¿Está bien? A ver, veamos otro. Este es más interesante. Estos son receptores de membrana que adquieren actividad enzimática de serina, treonina, quinasa. Las sustancias que interactúan con los receptores, los ligandos que activan este tipo de receptores de membrana pertenecen a una familia de moléculas denominadas TGF-beta, el factor de crecimiento transformante beta, Transforming Growth Factor, ¿no? Cuyos miembros regulan la proliferación y diferenciación celular. Quizás ustedes han escuchado el factor transformante beta en embriología, ¿no? En numerosos capítulos de la organogénesis de diferentes sistemas hablaban del factor de crecimiento transformante beta. Incluso en patología lo verán en neoplásicas también cumple un rol fundamental esta molécula. Y esta molécula es el ligando de un receptor de membrana que adquiere actividad enzimática de serina, treonina, quinasa. Ahora, este receptor tiene una conformación particular. Cuando llega la sustancia inductora, esta sustancia inductora debe llegar en pares. ¿Por qué? Porque estos receptores están ubicados dispersos en la membrana. Y cuando recién sienten o atisban que vienen las dos moléculas del factor de crecimiento transformante beta, recién se van a acoplar estos receptores. Estos receptores se van a reunir y así se van a activar. Se reúnen y aceptan a este factor de crecimiento transformante beta y van a adquirir la actividad enzimática de serina, treonina, quinasa. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a activar proteínas SMAD. Van a activar la proteína SMAD1, que está inactiva, y luego la SMAD1 se va a asociar a la SMAD2, y esta proteína SMAD1 y SMAD2 van a translocarse hacia el núcleo, van a viajar hacia el núcleo, y van a activar una serie de proteínas, ¿no? Ya depende de la respuesta celular. Como les mencioné, ¿no? Este factor de crecimiento transformante beta participa en múltiples vías de señalización. Pero más o menos eso es lo que tiende a realizar. SMAD significa Seven Mothers Against. Es una proteína que se descubrió en la Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, ¿no?
que generalmente es el organismo de estudio para investigaciones de embriología experimental. Y bueno, acá lo vemos, ¿no? Vienen los factores de crecimiento transformante beta. Acá está el receptor esparcido a lo largo de la membrana lipídica. Sienten que viene la sustancia inductora y automáticamente se acoplan. Se acoplan y van a activar a la proteína SMAT1. Esta SMAT1 luego se asocia al SMAT2 y juntos se traslocan hacia el núcleo. Y acá van a activar una serie de proteínas, ¿no? Y ahora vamos a ver receptores que adquieren actividad enzimática de tirosina quinasa, la que nos faltaba. Entonces habíamos visto aquellos que adquieren actividad de guanilato ciclasa, aquellos que adquieren actividad de serina treonina quinasa, y por último vamos a ver aquellos de tirosina quinasa. Los ligandos, es decir, las sustancias inductoras que van a activar este tipo de receptores, son las moléculas denominadas factores de crecimiento. Los growth factor, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de los más conocidos tenemos al factor de crecimiento epidérmico, el epidermal growth factor, el factor de crecimiento fibroelástico, ¿no? El fibroblast growth factor, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de hepatocitos, ¿no? El factor de crecimiento de nervios, el nerve growth factor, importante. El factor de crecimiento endotelial vascular, es muy importante. Incluso la insulina, bueno, no es un factor de crecimiento, pero la insulina también tiende a activar ese tipo de receptores. Y bueno, acá su mecanismo de acción es un tanto más complejo, pero no es tampoco imposible. En primero, el receptor se compone de dos subunidades idénticas, ¿no? Acá vemos dos subunidades idénticas, las cuales se reúnen con la llegada de dos subunidades de la sustancia inductora, es decir, tiene que llegar dos de estos factores de crecimiento y forman un complejo homodimérico. Y esto va a permitir que se fosforile algunas tirosinas del dominio citosólico de este receptor, ¿no? Es decir, acá van a haber tirosinas en este dominio citosólico, que se van a fosforilar al momento que llega la sustancia inductora y los dos componentes del receptor se acoplan. Lo cual va a generar tres tipos de vías de señalización. Uno en el que interviene la proteína RAS, otro en el que interviene la fosfolipasa 6 gamma y otro en el que participa el fosfatidilinositol 3 quinasa. ¿Está bien? Vamos a ver la de la vía RAS. La de la fosfolipasa lo vamos a ver con las proteínas G, igual que la fosfatidilinositol 3 quinasa. Entonces el receptor activa la proteína RAS, esta es la proteína RAS, a través de la proteína HEF y una proteína adaptadora. Disculpen, aquí está la proteína HEF y la proteína adaptadora, la PA, van a activar esta proteína RAF. Luego la proteína RAF va a hidrolizar un GTP en un GDP y un fosfato, ¿no? Y al hidrolizar se va a activar a la proteína RAF. Está bien, ya no RAS, sino RAF. Una vez que activa la proteína RAF, esta va a activar a la quinasa MEC. Y esta, a su vez, a la quinasa ERK. Y la quinasa ERK va a fosforilar quinasas citosólicas. ¿Está bien? Estas quinasas citosólicas también van a permitir que esta proteína ERK logre translocarse al núcleo y ahí pueda favorecer la síntesis de determinadas proteínas. Entonces, otra vez, repito. Sustancias inductoras que tienen que ser alguno de estos factores de crecimiento que deben ir en dupla, ¿no? Vienen dos sustancias inductoras, acá tengo mi receptor que están separados, dispersos en la membrana fosfolipídica. Llegan estas sustancias inductoras y se van a acoplar los dos receptores, las dos componentes del receptor. Y van a fosforilar estas proteínas, que se ubican en el dominio citosólico de este receptor, ¿no? Esta fosforilación va a permitir que se active la proteína RAS por medio de la proteína HEF y de la proteína adaptadora. A su vez, la proteína RAS actúa como una GTPasa, que va a hidrolizar el GTP en un guanosindifosfato y un fosfato.
esta hidrólisis del GTP va a permitir activar a la proteína RAF. La proteína RAF a su vez activa la proteína MEC, y la proteína MEC a su vez va a permitir que el ERK active quinasas citosólicas y que estas a su vez ayuden a la translocación de la proteína ERK al núcleo y ahí pueda translocar proteínas. ¿Está bien? Bueno, este es un resumen: quinasa RAF más quinasa MEC más quinasa ERK, familia MAP. Las denominadas... la familia de MAP las vemos bastante en procesos oncogénicos. ¿Está bien? La familia es un tipo de proteínas asociadas bastante en la regulación del ciclo celular. Y bueno, la proteína G lo dejamos para la siguiente clase, porque es bastante extenso la parte de proteína G. Bueno, ¿tienen alguna duda de lo que he explicado? ¿O algo no les quedó claro? Bueno, entonces eso sería todo por esta primera asesoría. Antes que se vayan, les quería pedir un favor. A mí me están pidiendo que presente los que participan en estas asesorías. Agradecería que si pudieran llenar sus datos en el Excel que les voy a compartir.